Mi nombre es Alejandro Iglesias y Fernando me pidió si podía contestarle algunas preguntas por mail, enviándolos en un video. Y bueno, una de las preguntas que él me quería hacer era: desde joven te gustaron los videojuegos, pero a diferencia de tus compañeros, aparte de jugar, te interesó diseñarlos y programar. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me gustó dibujar y construir cosas, jugaba mucho con los Legos cuando era chico. Y en el momento que trajeron una computadora a casa, en esa época no había internet, la computadora había venido con unos CDs que tenían programas de dibujo, uno para hacer animaciones y creo que 3 o 4 videojuegos. En esa época mi mamá a conciencia me dejaba usar la computadora solo a determinada cantidad de horas, así que los pocos juegos que tenía me duraron un montón. Y siempre me había quedado la curiosidad de cómo es que funcionaba eso. También me gustaba mucho usar el programa con el que se podían hacer animaciones, que era una versión demo, pero con siempre los mismos personajes y escenarios armábamos con un amigo mío que vivía al lado de mi casa un montón de animaciones. Y bueno, después pasaron los años y encontré un programa que se llamaba Game Maker, y que había leído que servía para hacer juegos. Lo había encontrado en uno de esos CD de demos que venían en las revistas, y sin leer mucho me puse a tratar de entender cómo funcionaba para hacer mi propio juego. En esa época no sé cuánto tendría, 15 años, un poco menos. Y bueno, habré pasado, no sé, todo un día tratando de hacer algo, hasta que en un momento pude tocar un parámetro que era el que movía los fondos, y cuando puse play en el programa y se empezó a mover el fondo que yo había elegido, la velocidad que había elegido, fue como que se hizo un clic y me entusiasmé y traté de averiguar cómo funcionaba. Me puse a leer la ayuda del manual porque en esa época no teníamos internet en casa y tampoco era muy popular en Argentina. Y bueno, de a poco fui entendiendo algunas cosas, hice un montón de experimentos desastrosos que apenas funcionaban. Y después empezó el auge de los cibers acá en Argentina y los cibercafés donde había máquinas con internet o para jugar, y ahí empecé a investigar buscando ayuda en internet. Y bueno, encontré un foro que tenía un montón de herramientas acerca del programa, pero me estoy adelantando a las preguntas. La siguiente pregunta, un poco que ya la contesté, es qué quería lograr y por qué tenía esa necesidad de expresarme. Y bueno, los videojuegos capturaron mucho mi imaginación cuando era chico, y como era algo que yo conocía, quería tener la oportunidad de hacer algo parecido para que otras personas lo jugaran y disfrutaran interactuando con el juego. La otra pregunta, que es la que estaba contestando, es de dónde aprendía y cómo era el entorno, esperen que corra el celular, de aprendizaje. Y si colaborábamos, pregunta Fernando. Bueno, el entorno de aprendizaje era un foro en general, o el buscador de internet en muchas ocasiones, pero cada vez que buscaba algo y lo buscaba en español caía en un foro que se llamaba Comunidad Game Maker, donde había un montón de chicos como yo que estaban tratando de aprender a usar el programa y se contestaban entre ellos. Y bueno, de a poquito y con la ayuda de esos foros y esas preguntas empecé a avanzar en el juego, creando mis propios juegos. Y en un momento decido hacerme una cuenta para hacer mis propias preguntas porque había cosas que ya no estaban respondidas en los foros. Y en ese entonces los creadores, los que manejaban esa página, habían tomado una buena idea de armar un concurso donde cada uno creaba distintos tutoriales para resolver un problema en particular. Y bueno, se premiaban a los mejores solamente con el decir el primer puesto y por el amor al arte. Y bueno, de esa forma, sin querer, los que manejaban esa página, que también eran chicos o personas jóvenes que estaban tratando de aprender a usar ese lenguaje y ese entorno para crear juegos, creamos una comunidad de aprendizaje donde nosotros mismos hacíamos las preguntas, las respondíamos, creamos los materiales de estudio, traducíamos tutoriales de otros lugares, traducíamos el manual,
Y sí, siempre fue todo muy colaborativo. Y si bien cada uno a distancia, la comunidad creo que era de España, pero había gente de toda Latinoamérica también y nunca nos vimos las caras, pero nos conocíamos a través de las cosas que hacíamos. Y bueno, ahí en la misma página, conforme cuánto ayudaba uno u otro, cada uno tenía como su reputación en el sitio y eso daba lugar para que lo tomen a uno en cuenta o lo ayuden a que le contesten preguntas o uno después se entusiasmaba contestándole preguntas a los demás. Después pregunta Fernando si compartía mis producciones y en caso de que sí, corro el celular de vuelta, ¿qué te motivaba y cómo lo hacías? Bueno, la mayor parte de las veces que compartía en esa época cuando estaba aprendiendo era a través de esa misma página y era muy gratificante ver que la gente lo jugara y le gustara lo que uno hacía y que le hacían críticas para ir mejorándolo. Así que... Y todo eso fue en una época donde lo hacía todo a través de internet, cuando yo iba a la secundaria. Después, cuando empecé la universidad, descubrí que acá en Argentina había otra comunidad de desarrolladores de videojuegos y que organizaban concursos, que también no habían, eran premios simbólicos en esa época. Y bueno, a través de conectarme a través de ese foro, que de la forma que yo ya estaba acostumbrado, aprendí un poco más y lo más importante es que conseguí gente medianamente cerca de donde vivía yo, la mayoría son de Capital, que está como a 30 kilómetros de donde vivo. Bueno, nada, encontré otro tipo de comunidad más amena al estar uno al lado del otro, poder compartir momentos y todas las producciones que hacía, que gente del mismo lugar que después me podía cruzar en algún evento me comentara del juego también era muy gratificante. Bueno, no sé si contesté lo que estabas esperando, Fer, o si sirve de algo, pero bueno, espero que de alguna forma sea un aporte. Y bueno, eso es todo. Chao.